Hola a todos. Este es el último vídeo que hacemos ya para terminar esta serie bajo el título ¿Vale la pena creer en Dios? Este es el último y nuestra sugerencia es que los vayas viendo, si tienes interés, lógicamente, en todo esto, los vayas viendo en orden, porque es como mejor o mayor sentido tiene verlos. El primero, después el segundo y así. Nuestro resumen hasta aquí sería, rápidamente me gustaría decirlo, el resumen de todo lo que hemos visto en estos 5 vídeos, o 4, es que Dios existe y se ha dado a conocer a través de la Biblia y de la vida y del mensaje de Jesús, para que podamos aceptar su oferta de ser adoptados por Él, por amor, para convertirnos en hijos suyos y vivir en esa relación íntima con Él, aquí, en esta vida, y en la otra vida también, por la eternidad. Hemos visto también que el ser humano tiene una tendencia muy fuerte a rechazar esa oferta de Dios porque, entre otras cosas, implica aceptarle como Padre y por lo tanto también implica obedecerle, hacer su voluntad. Nos gusta más vivir como si nosotros fuéramos Dios y no tenerle en cuenta a Él. Hemos visto también que el ser humano tiene una fuerte tendencia a la religión en general. Hay alguna inquietud en el corazón de las personas y hay un sentido de espiritualidad, pero en el que el peligro es caer en el error de creer en Dios a mi manera, cada uno a su manera, sin tener en cuenta lo que Dios dice en la Biblia, que es su revelación acerca de cómo se tiene que creer en Él realmente. Y finalmente hemos dicho que la Biblia enseña que Dios es amor y ama, por eso te ama a ti, por eso quiere ser tu Padre, pero también es el creador del universo, de la vida, el Señor, el soberano y juez. Dijimos que nuestra maldad ha provocado una ruptura en esa relación con Él y que Él como juez ha de juzgar y condenar esa maldad y que nosotros, la mala noticia es que no podemos hacer nada bueno para conseguir que Dios nos perdone lo malo. Así que no hay solución humana para nuestro problema con la justicia divina y por lo tanto el deseo original de Dios de adoptarnos como hijos que vimos en el segundo vídeo, pues tampoco puede ser. Así que hoy vamos a ver cómo el amor de Dios y la justicia de Dios, ambos lados de la moneda, proponen una solución de locos para que ocurra la reconciliación. Para que la reconciliación con Dios sea posible, entre tú y Él sea posible. Para que tú y yo podamos ser perdonados por Él y aceptados como hijos suyos. En uno de los vídeos anteriores leímos un texto de la Biblia, que es donde nosotros basamos nuestra fe, muy importante y que nos explica lo que hoy nos toca, que es el tema de la solución, ¿no? Cómo Dios se ha esforzado tanto por amor en solucionar ese problema que nosotros, por nuestra propia culpa, tenemos con su justicia. Dice en Gálatas 4, y del 4 en adelante, dice que, esto ya lo leímos, que cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, cuando se cumplió el tiempo que Dios tenía determinado, Dios envió a su Hijo Jesucristo, no dice Jesucristo, pero es su Hijo Jesucristo, dice el versículo 5, para que, utiliza una palabra, redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Aquí lo que vimos es que en este problema del ser humano con Dios, es Dios quien toma la iniciativa. Porque realmente la Biblia enseña que solo Dios puede solucionar nuestro problema. Y la iniciativa de Dios aquí la vemos expresada en este enviar a su Hijo a la tierra para 2 cosas. La primera ya la hemos ido viendo, y es que en el corazón de Dios, el amor de Dios, lo que mueve a Dios es adoptarnos como hijos y tener esa relación. Pero la primera palabra que leímos
y que no hemos estado considerando hasta ahora es, dice, para que redimiese. Jesús vino para redimir a los que están bajo la ley, es decir, al ser humano. Lo cual implica que para que pueda ocurrir la adopción, primero Jesús tiene que redimirnos, ¿vale? Me gustaría poner un ejemplo de lo que esto significa. Es un ejemplo ficticio y probablemente poco real, pero igual nos ayuda a entender. Imagina que has iniciado un proceso de adopción de un chico o una chica en un país extranjero y has arreglado todos los papeles y vas a buscar al chico porque ya te toca ir a por él. Y bueno, normalmente no se adoptan tan mayores, ¿no? Aquí en nuestro ejemplo el chico tiene 11 años. Pero bueno, es igual. Te han enviado sus datos, su informe médico, su foto. Llevan meses esperando el día en que podrás viajar para poder tener a tu hijo, adoptarlo. Pero resulta que llegas a ese país y el muchacho, y esto sí que es real, que con esa edad en algunos países cometen delitos y están en centros para menores, te encuentras con ese problema. El muchacho ha cometido delitos importantes y pesa sobre él una condena de varios años en un centro de menores o una multa importante, pongamos 100.000 euros. Así que el muchacho no tiene los 100.000 euros para ser libre de la cárcel ni cumplir su condena impuesta por el juez. Y no puede pagar su multa, claro, pero tú has ido allí para adoptarlo y tú quieres adoptarlo, de hecho ya has empezado a querer a ese muchacho con los informes y todo. Así que te hipotecas, consigues el dinero, los 100.000 euros y pones el dinero delante del juez y el juez absuelve o declara libre, declara libre al muchacho de tal manera que ya puedes adoptarlo. ¿Sabes lo que ha pasado aquí? ¿Qué es lo que tú has hecho? Que has redimido a ese muchacho de su condena. Lo has redimido. Es decir, has cumplido tú su condena. Has pagado tú su deuda con la justicia y el juez lo declara libre. Y eso es lo que Dios propone como solución. Jesús vino a hacer justamente eso. En el caso de Dios, su justicia, su condena no eran 100.000 euros, era mucho más dura. La condena, ya lo hemos estado viendo, es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Romanos 3:23. Así que Jesús vino para cumplir esa condena, muriendo Él por nosotros en una cruz hace 2000 años y pagando Él nuestra deuda. Él paga la deuda, sacrifica Él su vida, se humilla porque deja de ser Dios para hacerse un hombre como uno de nosotros y así poder morir y pagar por nuestros pecados. Esto, como hemos dicho, es de locos, porque esto no lo hace nadie. Pagar un inocente por lo que el culpable merece. ¿Por qué lo hizo esto Dios? ¿Por qué lo hizo Jesús? Porque le interesa mucho la relación contigo y conmigo. Y tú puedes decir, ¿y por qué? ¿Qué tenemos nosotros de importante? Pues igual tenemos poca cosa, pero para Él no. Para Él somos tan valiosos, tan importantes, que a pesar de nuestro rechazo, nuestro pecado y nuestra maldad, que Él juzga y condena, Él está dispuesto a pagar para poder adoptarnos. Y paga más que 100.000 euros. El sacrificio de su propio hijo. Fíjate que la Biblia enseña que eso es por amor. Nos ama, ya está. Dice Primera de Juan 4:9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto se mostró el amor de Dios, en que envió a su Hijo. En otro versículo más adelante, el 10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero. Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Romanos 5:8 dice también que Cristo, cuando éramos débiles, versículo 6, a su tiempo murió por los pecadores. Y es verdad, dice el 7, que apenas morirá alguno por un justo.
Con todo, podría ser que alguno pudiera morir por uno bueno, mas Dios, versículo 8, muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que esta es la buena noticia. Hay una solución a nuestro problema con la justicia divina y esa solución es Jesús. Y esa solución no es Jesús solamente, es su sacrificio. El hecho de que Él cumple esa condena, que Él paga la deuda. Él vino para eso. Y por eso Él se convierte en el único mediador entre nosotros y Dios. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No necesitas a nadie más. De hecho, tú no puedes hacer nada. No puedes pagar, tú no puedes pagar dinero, no puedes dar dinero, ni por mucho dinero que des a los pobres, por mucho que te apuntes a una religión, por mucho que busques a alguien que te eche una mano. A veces en las tradiciones religiosas pues se ha dado mucha importancia a los líderes, ¿no? Por ejemplo, en la iglesia evangélica, pues habrá quien piense que el pastor es como un mediador, ¿no? Entre tú y Dios. Mentira, no necesitas ningún mediador, ninguna persona buena, porque no existe ninguna persona buena en realidad. Solo Jesucristo que pagó por nuestros pecados. La enfermedad en el ser humano es el pecado y su maldad y pasar de Dios. La medicina para esa enfermedad es el sacrificio que Jesús hizo hace 2000 años. Ahora, ¿cómo se toma la medicina? Porque uno puede haber escuchado todo este mensaje y decir, bueno, no me lo creo. Ni soy pecador, yo con lo que ya hago ya estoy bien, Dios tendrá en cuenta mis... O no existe Dios y sencillamente moriremos y punto, y se ha acabado, ¿no? O rechazo este mensaje. Somos libres, por supuesto, de rechazar este mensaje, que es el mensaje de la Biblia. Ahora, si uno está un poco de acuerdo o muy de acuerdo o se ha dado cuenta de que esto es verdad, ¿cómo se toma esta medicina? Así que, mira, para terminar con esta serie, vamos a decir que hay dos cosas que tenemos que hacer o tienes que hacer si has entendido el mensaje de la Biblia. Dos cosas. La primera es arrepentirte delante de Dios por haber vivido una vida de espaldas a Él y por tus pecados, ¿no? Sea lo que sea que hayas hecho, más grave a los ojos humanos o menos grave, primero por pasar de Dios y no amarle como Él se merece. Y ese pecado lo tenemos todos. Y luego por la serie de cosas que hayas hecho. Arrepentirnos significa estar de acuerdo con el mensaje y pedir perdón y decidir cambiar de camino. Hasta ahora ha sido en un camino, una vida sin Dios. Arrepentirse significa cambiar de camino y empezar a caminar teniendo en cuenta a Dios. Fíjate que cuando Jesús empezó a predicar el mensaje que él predicaba y a curar a los enfermos, etc., sus primeras palabras, según Mateo 4, eran arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en una de esas predicaciones de uno de sus apóstoles en la fiesta judía de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, versículos 36 al 38, cuando Pedro, delante de una multitud de miles de personas, habla de este mensaje, habla de Jesús y termina su mensaje, dice que la gente que escuchaba, Hechos 2, 37, preguntaron al oír esto, el mensaje, se compungieron de corazón, se quedaron hechos polvo, porque se dieron cuenta de que habían matado 50 días antes a Jesús y dijeron a Pedro, ¿y ahora qué hacemos? Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Arrepentirse. Arrepentíos. Qué difícil es arrepentirse de algo, ¿verdad? Estamos acostumbrados a ver a muchos delincuentes o políticos corruptos. Recuerdo uno en particular que saliendo de la cárcel, condenado por corrupción,
dijo a la prensa literalmente: no me arrepiento de nada, ¿no? Es que el español es muy chulo y no se arrepiente, yo no me tengo nada que arrepentir. Bueno, como contraste tenemos un ejemplo del domingo, que este disc jockey, ¿no? de Torremolinos, que en una discoteca estaba bebiendo y escupiendo alcohol a los que bailaban, y eso fue grabado, y bueno, en plena pandemia, imagínate, ¿no? Qué interesante cómo este señor Sotomayor, según La Vanguardia, el del lunes, dice: ayer domingo Sotomayor subió otro vídeo a su cuenta de Instagram en el que asegura que cometí un error imperdonable para el que no hay excusa. Visiblemente afectado, dice la prensa, el artista reconoce que se trató de un acto pésimo del que solo queda arrepentirse y pedir perdón. Qué contundente esa forma de arrepentirse, ¿no? Alguno diría: bueno, es que se me fue la olla, siempre suavizamos las cosas, ¿no? No, esto es radical, un acto pésimo. Solo queda arrepentirse y pedir perdón. Y por último, muy importante para el concepto de arrepentimiento que nosotros estamos explicando aquí, es que para terminar, dice, después reconoce que ha perjudicado a todos sus compañeros y al sector del ocio. Para terminar comprometiéndose a aceptar la sanción que se le imponga, la condena que se le imponga, y atentos, muy importante, a colaborar de alguna manera en la lucha contra el COVID-19. Qué interesante esto, porque esto ilustra muy bien cuando hay un verdadero arrepentimiento. Si él había pasado del virus y se había comportado de una manera totalmente imprudente, ahora su arrepentimiento no solo le lleva a pedir perdón, le lleva a colaborar activamente, esperemos que lo haga, en la lucha contra el virus. Y esto nos sirve para nuestro tema. Si mi pecado y el pecado del ser humano es vivir sin tener en cuenta a Dios, el arrepentimiento significa tomar una decisión consciente y voluntaria de adulto o con la capacidad para pensar, para empezar a vivir una vida que tenga en cuenta a Dios. Eso es el arrepentimiento, es pedir perdón y empezar a vivir una vida en la que tenemos en cuenta a Dios. Eso significa leer la Biblia, no nos queda otra, esa es su revelación. Allí habla del dinero, de los hijos, del matrimonio, del amor en el matrimonio, de la mentira, de la verdad, de cuestiones éticas, de la injusticia social, de la política, de todo. De tal manera que la persona que quiere tener en cuenta a Dios tiene que leer la Biblia, interpretarla, lógicamente, hay que interpretarla, pero aplicar la palabra de Dios, la Biblia, a su vida y vivir una vida ya en ese otro camino. Es un cambio de rumbo. Y luego falta otra cosa, la segunda cosa que hace falta que hagas, que haga yo también. Primero el arrepentimiento y luego la segunda es creer en Jesús. Así de simple. Dice Romanos 5:1 que justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa esto? Significa que el camino a Dios no es la religión ni nada que tú puedes hacer, es creer en lo que Cristo hizo por ti, creerlo, aceptarlo. Creer que cuando Jesús moría en la cruz lo hacía por ti, creerte el mensaje. Y lo que dice Romanos 5:1 es que somos justificados, somos perdonados por Dios, somos declarados libres de esa condena que pesaba sobre nuestras vidas por la fe, o sea, por creer en Cristo. Y al creer en Él, en lo que Él ha hecho después de arrepentirnos, estamos en paz con Dios, con su justicia. Y Romanos 8 dice 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, se trata de creer, en Él, no en nadie más, no en la iglesia, no en fulanito, en menganito, no en las personas buenas que tú creas, no, en Él, en Jesucristo.
que no se pierda, el que cree en Jesucristo no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que se trata de tomar la medicina. La medicina es, habiendo entendido el mensaje, arrepentirnos y creer en Jesucristo. Y si tú haces esto, eres hijo de Dios. Y se lo tienes que decir a Él. Tienes que decir, Dios, yo me arrepiento. Se lo puedes decir tú en tu casa, allí donde estés, en tu habitación. Yo me arrepiento de haber vivido una vida sin ti. Se lo puedes decir. No necesitas a nadie para decir esto. Y quiero vivir una vida contigo a partir de ahora. Y creo en Jesús. Y te doy gracias porque Jesús pagó por mis pecados. Si haces esto, eres hijo de Dios. Estás en otro camino. Has empezado una nueva vida. Una nueva vida con Él. Una relación personal con Dios, en la que Él te va a guiar por su palabra, en la que tú puedes hablar cuando tú quieres con Él. 24 horas. No se trata del domingo a las 11 o a las 12. Has de vivir para Él. Y cuando mueras estarás con Él. Y Él ha prometido estar contigo ahora y en tus problemas. Y además sabes una cosa, como eres hijo de Dios, tienes hermanos en la fe y vas a vivir una vida conectados con tus hermanos, amando a tus hermanos, sirviendo a tus hermanos, celebrando juntos la fe en Jesús, pues cuando nos juntamos para hacerlo. No es que eso sea lo más importante, pero también lo es. Y tienes una misión en este mundo que es amar al prójimo, ayudar a la gente, hablarles del Evangelio. Esa es la nueva vida. Y muchos hemos descubierto esto y que vale la pena vivir para Dios. Aunque no siempre es fácil y no siempre cumplimos con lo que nos gustaría hacer. Eso es verdad. Pero sabemos que la vida vale la pena vivirla con Dios y para Él. Y en ese camino, aunque tropezamos, allí caminamos y algún día sabemos que estaremos con Él. Así que damos gracias a Dios por su locura de plan para reconciliarse con nosotros. Y damos gracias a Jesús. Y damos a Dios la gloria. Porque nosotros no somos nada. Solo estamos compartiendo un mensaje que nos viene dado. Si necesitas una Biblia, te la regalamos. Si quieres hablar con nosotros, pues puedes escribirnos al correo electrónico que aparece en el vídeo, en pantalla, o al teléfono que ves en pantalla, y te puedes comunicar con nosotros si tienes alguna duda, si algo no te ha quedado claro, si no estás de acuerdo y quieres discutir también, o si te interesa y quieres saber más, aquí estamos para que puedas contactar con nosotros. Esperamos que esto te pueda ser de ayuda como a nosotros lo ha sido, porque nuestras vidas cambiaron el día que comprendimos este mensaje y estamos intentando vivir para Dios e intentando amar al prójimo.